Diputado Giustiniani, que usa la palabra. Diputado Giustiniani. Gracias, presidente. Bueno, me sumo a este clima de gran alegría que reina en este recinto. Llegamos a una primera estación del final para que la provincia de Santa Fe tenga ley de educación, y es en el mes de la primavera, en el mes de los estudiantes, en el mes de los maestros, de las profesoras. Podemos decir con mucha fuerza y con mucha alegría, bienvenida Ley de Educación. Si toda la ciencia política pudiera resumirse en una sola palabra, esa palabra indiscutiblemente sería oportunidad. Y esta ley es doblemente oportuna. Es doblemente oportuna porque llega en un momento después de 70 años donde no teníamos ley. Después de remar mucho estos 3 años, en donde se ha rescatado el trabajo, y me sumo a todas esas valoraciones y consideraciones sobre el trabajo de 3 años, duro trabajo de los asesores, asesoras que trabajaron muchísimo, de esos 5 proyectos primeros que se pudieron fusionar, de las idas y vueltas positivas con el Ministerio de Educación. Saludo la presencia de la ministra Claudia Balaguer, de todo su equipo, con quienes en jornadas importantes fuimos llegando a un consenso. Rescato ese esfuerzo del consenso, y por eso digo que es muy oportuna esta ley. Aquí en la provincia de Santa Fe podemos decir que en materia de educación no hay grieta, porque estos proyectos que se fusionaron venían de las distintas vertientes políticas y que pudimos llegar a un consenso a pesar de tradiciones políticas diferentes. Y en segundo lugar, es oportuna la ley porque se da en un contexto muy difícil para el país y para la provincia de Santa Fe. Recién hablaban los colegas diputadas y diputados del desempleo que golpea, de la falta de trabajo, de la crisis social que padecemos. Y en este contexto económico de ajustes, en este contexto económico donde se discute cómo se recorta en el presupuesto, cómo se recortan los programas, decirle al país desde Santa Fe que estamos aprobando una ley de educación que contempla estas normativas positivas desde el punto de vista presupuestario, no el que nos hubiese gustado, pero que fija lineamientos muy claros de que la educación no es un gasto, que la educación es una inversión, que la educación es la mejor política social y que por eso en este momento es muy importante, en un contexto donde 5 de cada 10 chicas y chicos no terminan la escuela secundaria. Si hacemos el corte etario en la población de 25 años hoy de la Argentina, el 50,30% tiene la secundaria incompleta. De acuerdo a los datos de nuestra provincia, del Ministerio, la tasa de promoción de educación secundaria es del 67,5% para las escuelas estatales. Y por eso creo, presidente, que estamos en presencia de una buena ley. ¿Para qué sirve la ley? Y esto es importante, nos preguntan los periodistas, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Con la ley qué? Se dijo acá también. Y una ley es muy importante porque la ley defiende a los que menos tienen. La ley fija una política de Estado. Y con esto estamos fijando una política de Estado más allá de la bandería política del gobierno de turno. Y es una buena ley porque muestra que en esta provincia
podemos hoy decir dos aspectos que yo quiero resaltar, porque se ha hablado prácticamente de toda la ley y me parece que el tiempo no es necesario repetir lo que ya se dijo. Lo primero que quiero rescatar es la educación inicial, es la obligatoriedad que fija esta ley desde los 3 años. Presentamos con la diputada Silvia Burger este proyecto de ley de educación, que fue uno de los que se fusionó, y también presentamos un proyecto de educación inicial. Nosotros concebimos que es la mejor política social la educación, y fundamentalmente ir para abajo a los que menos tienen, porque el 80% del desarrollo cerebral ocurre entre el nacimiento y los 3 años. Y lo que se pierde ahí se pierde casi definitivamente. Es entre los 3 y los 6 años que se establecen las aptitudes básicas, especialmente el habla y la capacidad de comunicación. Entonces, hoy hay una respuesta insuficiente del Estado nacional, de los estados provinciales, en este tema. Según el censo de 2010, 1 de cada 5 niños de entre 0 y 5 años vivía en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y sabemos que esto es junto a una mala alimentación, y esto constituye las peores amenazas para el desarrollo infantil. Y junto con ello, que están en hogares prácticamente y en general sin padres y con madres que tiene 1 de cada 3 madres solo cuenta con la primaria incompleta, y en donde en general son madres adolescentes. Tenemos embarazos adolescentes. Entonces el gran desafío es romper ese determinismo donde pareciera que los resultados escolares están asociados al origen social de los chicos. Ahí está la importancia de la escuela pública, estatal, y esto es un desafío cultural, es una gran batalla cultural. El 70% de los chicos y chicas estudian en escuelas del Estado, el 30% en escuelas privadas. Entonces, esta ley se desarrolla con un criterio, con un concepto, como para dar esa batalla cultural. Es una herramienta que otorga el Estado para poder avanzar en ese sentido. Y hubo momentos del país. Acá se dijo, la ley 1420 fue parte de un país que tenía el 20% en la escuela primaria, solo el 20%. Y el 70% era analfabeto. Y hoy estamos dando una batalla educativa donde compartimos siempre que la educación es la herramienta para todos los problemas. Se la usa como coartada la educación. Se dice que la educación, cuando hay violencia en el fútbol, el problema es la falta de educación. Cuando hay violencia en las calles, en el tránsito, el problema es falta de educación. Cuando hay violencia familiar, se dice el problema es falta de educación. Y es así, es falta de educación. Pero cuando vamos a dar las respuestas, no se materializan las prioridades de los presupuestos y de los debates políticos. Las noticias en materia educativa aparecen por los paros docentes, las noticias aparecen por las pruebas PISA, o las noticias aparecen por las violencias en las escuelas. Y entonces el debate que debiera darse permanentemente de la educación siempre se posterga, a veces indefinidamente. Hay una paradoja que define esto, la paradoja de Bossuet, que dice que se rechaza una forma de sociedad que provoca niveles inéditos de desigualdad, pero se aceptan los mecanismos que producen esa desigualdad. Entonces tenemos dificultades para construir ese concepto de solidaridad, del nosotros,
que esta ley sí la define cuando habla de la educación común, que fue aquella ley 1420, que una de sus definiciones fundamentales, junto a la educación laica, gratuita y obligatoria, fue común, porque sentó al hijo del rico junto al hijo del pobre con el mismo guardapolvo blanco en el mismo banco. Y esa fue la reforma universitaria de 1918. Esta ley resume y asume la mejor tradición cultural de la República Argentina. Por eso hoy es una vergüenza menos y una libertad más, como dijeron aquellos reformistas de 1918. Resume la mejor tradición del año 46 en la provincia, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que puso la obligatoriedad de los 3 a los 5 años en la escuela primaria. Esta ley recoge también un concepto de modernidad, de mirar al futuro. Recoge esa tradición cultural del pasado, pero mira al futuro y por eso plantea la dimensión cognitiva que tiene la educación, porque no se ama lo que no se conoce. Por eso en nuestra ciudad, Rosario, cuando uno entra a la Biblioteca Argentina, ve en el friso de la biblioteca al ingreso esa frase que a uno ya le parece familiar. La frase dice: conocer es amar. La dijo Joaquín B. González cuando se inauguró esa biblioteca de Rosario en 1917. Y conocer es amar es fundamental la educación para generar una sociedad que genere el amor y genere el criterio de solidaridad. Y la otra dimensión es la dimensión ética, que plantea transversalmente esta ley. Edgar Morin explicaba que la superespecialización provoca el empobrecimiento del sentido de solidaridad. Por eso nuestra ley aborda los saberes transversales en ciudadanía, en ambiente vial, todos contenidos asociados a derechos, y regula y reconoce los equipos socioeducativos interdisciplinarios y concibe que en todo este proceso los dos actores fundamentales es el docente y el estudiante, porque el docente es el actor que pone en juego la dimensión pedagógica de las políticas educativas. Por eso recorrimos la provincia escuchándolos, por eso hicimos mesas, paneles de debate, no para bajar línea a nosotros de los proyectos de cada uno de nosotros. Aprendimos en ese proceso escuchando a los docentes y a los estudiantes. Y por eso quiero rescatar el segundo aspecto de esta ley, que es la educación sexual integral. Esa maravillosa reunión que hicimos con los estudiantes fue realmente muy importante porque todos los chicos y las chicas, Javier de Reconquista, Santiago de Rafaela, Nicolás de Venado Tuerto, Emilia de Rosario, Agustina de Santa Fe, Paulina de Tostado, absolutamente todos y todas dijeron: no tenemos educación sexual integral en nuestras escuelas. Necesitamos educación sexual integral en nuestras escuelas. Y entonces nos parece que figure en esta ley no va a resolver el problema del día a la noche, pero es un mensaje muy fuerte. Nos encontramos como padres muchas veces de directoras que nos dicen: bueno, pero tengo mucho lío de algunos padres porque se da la educación sexual integral. Y ahí me parece que está la tarea fundamental del Estado, del Gobierno, del Ministerio, a partir de la sanción de esta ley, de garantizar ese derecho fundamental para nuestros chicos. Y esta ley avanza en ese sentido y por eso la rescato como una cuestión fundamental. Y el último aspecto que quería rescatar es el tema del gobierno de la educación. Venimos de una formación también donde
la participación popular nos parece, estamos convencidos, que mejora la democracia y que mejora la gestión. ¿Por qué no avanzaron en las dictaduras militares y en los feroces momentos de políticas neoliberales todo lo que pudieran haber avanzado en otros países como avanzaron esas ofensivas contra la educación pública? Estamos convencidos que en la universidad fue porque existió el cogobierno de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes y de los profesores. Estamos convencidos que cuando quisieron ajustar fueron los miles y miles de docentes y de estudiantes que ganaron las calles y que hoy ganan las calles en defensa del presupuesto educativo. Eso fue lo que aún con las crisis, con los déficits que tenemos, con las carencias que tiene nuestra educación, pone todavía a la Argentina nuestra mejor tradición cultural como uno de los países importantes en la región. Cuando vemos la cobertura en la universidad, cuando vemos el porcentaje de graduados universitarios respecto a la población, es porque es la universidad gratuita y con ingreso irrestricto. Esta ley está imbuida de toda esa tradición, por eso, con todo lo que hemos visto y mirando al futuro, creemos que estamos dando una herramienta importante como para que esa batalla cultural por una mejor educación en la provincia de Santa Fe la podamos realizar. Muchas gracias. Gracias, diputado.